La EPA, vamos a conocer el dato mañana o pasado, habla de 6.150.000 parados seguramente en España. Y ese para algunos es una cifra, es un dato macroeconómico incluso. Para cada uno de la gente que sufre es un problema que cada día le tienen, son humillaciones, es sufrimiento, es no saber qué hacer, es desesperanza, es desesperación y desgraciadamente para algunos también ha sido el suicidio. No puede ser que una fuerza política, cualquier fuerza política, no mirara el problema con los ojos de la gente que de verdad está sufriendo. Mientras no formemos parte de esos ojos, de esos corazones, de esa gente que sufre, es difícil que podamos hacer cambios si no se lleva adentro, si no formamos parte de la clase. Y nosotros, modestamente, humildemente, decimos que formamos parte de la clase y un día la clase trabajadora en este país, la gente que sufre, tiene que tener el poder para poner las leyes en el boletín oficial del Estado al servicio de la clase trabajadora y no al servicio de los que crean tantos problemas. Ha venido a ver los trabajadores de Alstom, estáis aquí. Tiene un expediente de regulación de empleo. Probablemente los van a despedir. Ojalá y no. Pero hay una ley, hay una reforma laboral que se ha hecho para despedir a los trabajadores de las empresas, para que los empresarios los despidan baratos. Se ha hecho expresamente para eso. Se ha hecho para reducir los salarios en España, para competir con Europa, con bajada de salarios ya que no tenemos moneda para poderla devaluar en nuestro país. Pero se ha hecho también para deslocalizar empresas, para llevar la producción a otros países y en definitiva buscando la máxima rentabilidad desde el punto de vista empresarial, pero dejan en el camino la rentabilidad social de la gente que está sufriendo. Gracias a esa reforma laboral probablemente se han hecho muchos expedientes de regulación de empleo en España, porque hay muchas empresas que no hubieran hecho expedientes de regulación si hubieran tenido que pagar las indemnizaciones como estaban antes, a 45 días, con 42 meses, y les hubiera costado recursos, como les sale barato. Nos hemos cruzado con un grupo de mineros de León, de la gente que sufre, de esa gente que nos toca también el corazón cuando se manifiestan, cuando se mueven. Este país tiene un sentimiento especial hacia los mineros. Nos han regalado un par de guantes para que no les olvidemos, nos han dicho, ¿no? Y yo espero que algún día este país, que de verdad esté gobernado por la izquierda, yo espero que algún día las minas pasen a ser nacionalizadas y no tengamos que depender de intereses especulativos de empresas o de empresarios que solo buscan el interés. El sector de la energía del carbón es un sector estratégico de la economía española y debemos defender, si un día este país de verdad evoluciona, que los sectores estratégicos de la economía tienen que estar en manos del gobierno y tienen que ser gestionados desde lo público y no desde intereses especulativos de unos cuantos que están eliminando. Los datos del gobierno están fracasando en sus políticas. Y están fracasando porque han decidido coger el camino de hacerle caso a la troika y hacer políticas de recortes y políticas de ajuste. Y eso solamente puede conducir a que tengamos más recesión económica y que tengamos más desempleo. El gobierno no es capaz ni de cumplir sus propias previsiones con el déficit. Tenemos el déficit más alto de los países de la Unión Europea. Y el déficit quiere decir que se incrementa la deuda, y el incremento de la deuda quiere decir que se pagan más intereses. Este año vamos a pagar 38.500 millones de euros de intereses por la deuda. Cada día que sale el sol se pagan 100 millones de euros de intereses. El coste que cuesta hacer 2 hospitales de 250 camas. ¿Y por qué estamos pagando tantos intereses? Porque tenemos deuda, sí, deuda que han contraído no en nuestro nombre, aunque la esté pagando el pueblo español. Una deuda que han contraído los bancos, con un Banco Central Europeo que no puede, por la propia norma que le ha puesto el capital, comprar deuda soberana a los países, pero sí le da dinero a los bancos, al 1%, para que los bancos nos compren deuda al 5% y especulen con el sufrimiento de la gente y tengamos que pagar este año 38.500 millones de euros, que sabéis de dónde salen, del recorte de sanidad, de educación, de servicios sociales y de trabajo público por parte del Estado. Por tanto, hay que acabar también con ese Banco Central de la Unión Europea y tiene que ser un banco que esté al servicio del desarrollo económico y no al servicio de la especulación de otros banqueros que venden y especulan con el propio dinero de nuestro propio Banco Central.
El gobierno ha mentido a la sociedad española. Por eso estamos en una campaña de gobierno de dimisión. Ya sabemos que Rajoy no va a dimitir, porque yo le diga mañana en el Parlamento o pasado mañana y le volvamos a recordar que queremos que dimita. El gobierno dimitirá un día si este país está movilizado, organizado, si hay una presión social suficiente que le haga insoportable continuar con las políticas que están haciendo daño a tanta gente. No es posible que haya tanta gente que esté equivocada, que se llenen las calles de las ciudades de gente de mareas, blancas, verdes, ¿qué más da? No es posible que toda la gente esté equivocada. Los equivocados tienen que ser necesariamente otros. Y al gobierno hay que decirle que hoy no tiene legitimidad para gobernar porque está gobernando en estafa electoral, porque prometió un programa electoral y está cumpliendo, aplicando un programa radicalmente distinto. Y eso se llama gobernar en fraude electoral, en estafa electoral, porque no se puede engañar a la gente libremente, impunemente en las campañas electorales. Por eso tiene tanto desprestigio el gobierno. Por eso el 84% de la opinión pública dice que tiene poca o ninguna confianza en el señor Rajoy. Pero hay un 88% que dicen que no tienen confianza en el señor Rubalcaba. ¿Y esto por qué? Os preguntaríais algunos. De los que hemos votado, habéis votado, yo no, pero de los que hayáis votado al Partido Socialista. Porque no se puede hacer una cosa cuando se está en el gobierno y cuando se llega a la oposición predicar la cosa contraria. Porque eso crea una falta de credibilidad. Y eso termina porque mucha gente termina viendo que no es la mejor. Rubalcaba, y quiero hacer una anécdota porque nos ha tocado. Hace 4 años que yo le propuse a Rodrigo Zapatero, en nombre de la Organización de Izquierda Unida, que defendiera en Bruselas cambiar el color de los billetes de 500. Nos pusieron verdes. Nos dijeron de todo, que éramos una cuadrilla, que menudos economistas tenía Izquierda Unida. Pues cuando proponíamos cambiar el color de los billetes de 500, es porque en la Unión Europea se mueven 250.000 millones de euros en billetes de 500. Y en España se mueven 55.000 millones de euros en billetes de 500, que por lo general no pagan impuestos al Estado, porque es dinero negro, dinero del crimen organizado, es dinero que se mueve en los maletines. Es dinero especulativo que no paga impuestos a Hacienda. Y cuando proponíamos cambiarles el color, obligatoriamente tenían que pasar por caja para pagar sus impuestos a Hacienda de ese dinero negro. Esa era la medida. Recursos para sanidad, para educación, para bienestar social. Se burlaron de nosotros. No nos prestaron la atención. Después dijimos que había que suprimir los billetes de 500. Lo aprobó también la Asamblea Nacional Francesa. Lo llevamos en nuestro programa electoral. Mientras el PSOE gobernó, no se dignaron llevar a Europa la propuesta de suprimir o cambiar el color a los billetes de 500. Y hoy Rubalcaba, cuando ya está en la oposición, cuando no tiene poder, se apea con la propuesta de suprimir los billetes de 500. No, eso hoy no. Eso había que haberlo hecho hace unos años y haberlo hecho cuando se estaba en el gobierno, porque el hecho es exactamente el mismo. Y esto es lo que les hace perder la credibilidad ante los ciudadanos. Nosotros vamos a continuar caminando en nuestra hoja de ruta, proponiendo alternativas concretas que estamos forjando con la gente, porque no hay cambios por arriba. Los cambios se tienen que producir porque los pueblos se organizan, porque los pueblos luchan, porque los pueblos hacen propuestas programáticas creíbles que se pueden llevar a la realidad cuando se esté en los gobiernos, y porque a los gobernantes indignos se les tiene que quitar, porque no tienen dignidad para ser gobernantes cuando vienen a servirse a sí mismos y no servir los intereses del colectivo de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Este gobierno está al servicio de la banca, es una evidencia. Y hay 2 pruebas claras que lo determinan. La primera, los desahucios. ¿Cómo puede entender este país que a una persona, porque pierde el empleo, la echan de su casa, se queda debiéndole dinero al banco, le quitan el dinero que ya ha pagado al banco, se queda sin propiedad, debiéndole dinero al banco para trabajar toda la vida para ese banco, sin la propiedad que dio lugar a la deuda, y después la echen de su casa? Y algunos digan que les preocupan los niños de algunos de los escraches, y no les preocupan los niños que echan de su casa cada día, que han sido miles y miles, y los dejan sin techo, a pesar que la Constitución española dice en el artículo 47 que se garantiza el derecho a la vivienda en nuestro país. A nosotros sí nos preocupan. Pero el gobierno de
del PP no quiere llevar adelante la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque la banca, que es la que manda, le ha puesto la raya roja. Y nosotros vamos a continuar defendiendo la retroactividad de la dación en pago, que se conviertan las hipotecas en alquileres sociales, porque el problema de fondo de este país es que le vendieron viviendas abusivas a precios abusivos, especulativos, a gente que aunque tenga incluso un salario no va a poder pagar esa hipoteca. Y eso hay que transformarlo en un alquiler social, porque lo hicieron en base a una política especulativa determinada. Y defendemos además que el banco de viviendas, que es público del Estado ya, se ponga al servicio de la gente con un alquiler social. No es mucho pedir, es una propuesta razonable, es posible. Invitamos además a que apoyemos a las plataformas de afectados por la hipoteca para que no echen a la gente de sus casas, para que medidas como las que ha adoptado el Gobierno de Andalucía, nuestra Consejería de Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía ha llevado una medida que dice que terminará por expropiar de uso las viviendas a los bancos y a los promotores, no las viviendas a los particulares. Pero ese parque de viviendas que tiene la banca vacíos en Andalucía puede llegar hasta la expropiación de uso por 3 años, pero van a evitar de que se produzca ningún desahucio de una familia de buena fe de Andalucía. Eso es lo que hay que aplicar, eso es el poder. Por eso hay que tener poder, porque con el poder se puede cambiar la realidad, sí se puede, pero hace falta poder en el Estado democrático y de derecho, y el poder se conquista con la movilización, con la toma de conciencia, con la organización y después con la propuesta programática, llevándola y enfrentándose, si hace falta, al poder económico, a ese que hace sufrir tanto a tanta gente en nuestro país. Rajoy no quiere resolver el problema de la gente de las preferentes. Las preferentes son un robo. Ha habido inversores que efectivamente han invertido para ganar más, pero la mayoría de la gente la han engañado. Lo sabe ya toda España. Les han cambiado la cuenta que tenían en una cuenta corriente, un depósito, a una preferente. Le invitó el del banco. Muchos directores han salido a reconocerlo. Y eso es una estafa, con el boletín oficial del Estado detrás. Y un gobierno decente tiene que dar respuesta a ese tema, y esa gente que ha obrado de buena fe no puede perder su dinero, no le pueden robar su dinero con la indiferencia del gobierno. Porque es gente que trabajó toda la vida para ahorrar, para luego cuando fuera mayor, si no tenía una residencia pública, poder seguir una residencia privada, si no le daban cobertura, o para dejárselo sencillamente a los hijos. Y lo que se ha producido es un robo, pero ahí sigue mandando la banca, y la línea roja se la sigue poniendo la banca al poder del gobierno. La gente protesta, la gente se manifiesta, y la respuesta del gobierno no es resolver el problema que da raíz a la propuesta, a la protesta, sino la solución del gobierno es reprimir, es intimidar, es intentar paralizar la protesta. Pero igual que no se le pueden poner puertas al campo, no le van a poner puertas a la gente que se manifiesta si siguen adoptando medidas que crean sufrimiento a tanta gente en nuestro país. Hay corrupción en España. Hemos presentado una querella contra Bárcenas y contra el Partido Popular, miembros del Partido Popular. Y también contra empresarios que supuestamente dieron donativos al Partido Popular, supuestamente a cambio de concesiones de servicios o de obras. Probablemente estamos ante el presunto caso de corrupción más grande de la historia de la democracia, si lo sumamos con el caso Gürtel. Y le ha hecho daño al Partido Popular. La primera reacción fue que iban a presentar una querella contra Izquierda Unida con injurias y calumnias, por injurias y calumnias. Inmediatamente detrás, lo que decidieron es salir corriendo para que el caso le cayera a un determinado juez. Y ha funcionado la justicia en esa dirección. Ha funcionado la Fiscalía del Estado, que es independiente, entre comillas, en esa dirección. Y el objetivo es que le cayera al juez que lleva el caso de la Gürtel. Y el caso de la Gürtel tiene 700.000 folios. Y ese juez, en septiembre lo cambian porque no tiene la titularidad de la plaza. El objetivo es que entre un nuevo juez a llevar el caso de la Gürtel y el caso de Bárcenas. Y eso se convierte en un nuevo caso Fabra, el de Castellón, el del aeropuerto de los aviones vacíos, que lleva 8 años y medio instruyéndose el expediente de Fabra y todavía no ha sido sentado en el banquillo. Y pretenden, con el caso Bárcenas, que siga el mismo camino a base de llevarlos a juzgados, que en definitiva lo que van a hacer es demorar el tema.
El tema es muy grave. Estamos hablando de la financiación irregular de partidos políticos. Y si las empresas le dan dinero a los partidos políticos para que se financien y a cambio se le hacen concesiones de obras y servicios, se está afectando negativamente a los empresarios honestos que no pagan ese impuesto pseudo-revolucionario. Se está afectando a la hacienda pública en la concesión que se hace y se está afectando a la propia democracia porque se ganan elecciones con dinero supuestamente ilegal y ganan elecciones a base de dinero supuestamente ilegal y toman los gobiernos y toman medidas, por tanto afecta a la propia democracia. Y por eso nosotros lo vamos a combatir, no vamos a parar, no queremos que el tema Bárcenas se duerma, porque en el tema Bárcenas el Partido Popular se la juega, y si se la juega el Partido Popular y pierde el gobierno y tiene que dimitir el gobierno con el caso Bárcenas. Eso es lo que está detrás. Hay un deterioro evidente de la monarquía. Nunca hizo tanto la monarquía por la Tercera República en España como está haciendo en este momento. Nos ayudan una jarta, no cabe ninguna duda. Una infanta imputada, con recursos. Si hubiera sido cualquier mujer que conocéis en nuestro país, la que hubiera sido copartícipe de una empresa al 50% con su marido, de una empresa que supuestamente ha recibido recursos de actividades presuntamente ilícitas,